al Señor, dígale: Señor, gracias por tu palabra, gracias porque me has bendecido, gracias porque me has sostenido hasta este día. Tú has guardado mi vida y hoy podemos cerrar el mes de octubre en bendición. Ayer sabemos que hay muchas cosas en el ámbito espiritual, pero nosotros somos claros y puntuales en lo que creemos. Y hoy confiamos y nos aferramos a tu palabra, Señor, y comenzamos esta recta final del 2025 en bendición, en victoria. Comenzamos este tiempo con tu palabra en nuestros corazones, con tu palabra en nuestras vidas. Que tu palabra nos inspire, nos sueñe, nos muestre el camino por el cual debemos de andar, Señor. Te bendecimos, Rey, te exaltamos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. Levante su mano y diga conmigo: háblame, Señor. Vamos fuerte: háblame, Señor. Muéstrame qué tú quieres para mí. Dígale: muéstrame qué es lo que tú deseas para mi vida y para mi casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Amén y amén. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Josué capítulo 1, versículo del 7 al 8. Josué capítulo 1, versículo 7 al 8. Josué capítulo 1, versículo del 7 al 8. Si diga amén a eso. Josué capítulo 1, 7 al 8. Está ahí en la pantalla también. ¿Cómo dice la palabra del Señor? Vamos a leerlo juntos. Solo te pido que seas fuerte y muy valiente. ¿Para qué? Para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella, ¿ni a qué? Ni a derecha ni a izquierda. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Mire lo bonito, solo de esta forma tenemos éxito, que no nos apartemos de la palabra de Dios, ni a derecha ni a izquierda. No desviemos nuestra vida de su palabra, mantengámonos alineados en ella. Versículo 8. Recita, léalo conmigo fuerte. Recita siempre el libro de la ley y medita en él. ¿De qué? De día y de noche. Y cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Dígalo fuerte. Así prosperarás y tendrás éxito. Amén, amén y amén. Aplauda al Señor. Vamos a aplaudir a Dios en esta noche. Apláudale al Señor. La importancia de la palabra del Señor, la importancia de la palabra de Dios. Esta es una conversación que Dios tiene con Josué. Justo ahí de frente, Josué está mirando el monte, está mirando a esperar que Moisés baje y continúe su batalla con él, continúe todo el proceso. Pero hay una cosa que pasa, y es que Moisés ya no baja. Moisés termina su temporada, su vida, literalmente él muere en el monte. El propio Dios lo entierra. Y ahí es donde Josué recibe el mandato de que tenía que continuar con el llamado que Dios le había dado a Moisés. Él tenía que seguir. Y le dice: para que esto pueda lograrse, para que esto pueda avanzar, pues te pido que seas fuerte, que seas valiente, pero que no te apartes de lo que yo te dejo escrito. Y así como Moisés lo hizo, así tú también lo tienes que hacer. Y me gusta esta última parte, dice: recita siempre el libro de la ley. Siempre la palabra de Dios de día y de noche. Cumple con cuidado. Ten atención con todo lo que dice. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Cuántos quieren tener éxito y prosperidad? No nos apartemos de su palabra. Ahora yo quiero citar una frase de un evangelista del siglo XIX. Ya pasó, pero me gusta mucho porque era D.L. Moody. Dijo respecto a la Biblia: muchos hombres, escuchen esto, creen que la Biblia es un libro atrasado que ya pasó de historia. Dicen que está bien para tiempos remotos y que contiene algunas páginas históricas de interés, pero que no sirve para hoy. Decía este hombre, que muchos dicen que vivimos en el siglo de las luces y hemos adelantado tanto el tiempo que ya es tan viejo que es una cosa atrasada. O que cuando un hombre, y hemos adelantado tanto que los hombres pueden andar perfectamente bien sin la Biblia. Ahora, este hombre dice lo siguiente: lo mismo sería decir que el sol, que ha brillado tanto tiempo, ya está tan viejo que es una cosa atrasada. O que un hombre que construye una casa ya no le pone ventanas porque ya tenemos luces. Hay mucha gente que dice que la palabra de Dios ya no es.
que la palabra de Dios es un libro muy anticuado, que ya no está para nuestra época. Pero como lo decía este evangelista, es como decir que una casa sin ventanas porque ya todo es con luces. Imagínese una casa sin ventanas. ¿Cómo sería? Aunque tenga bombillos, usted necesita la luz del sol, ¿cierto que sí? Imagínese, pongamos otro ejemplo, como lo decía aquí esta persona. Imagínese que usted dijera hoy, no, ya el sol, pues que ya lleva cientos de millones de años alumbrando, ya el sol ya, dejémoslo por otro lado. Pues ya como tenemos todo luz LED, entonces vivamos bajo la luz LED y no necesitamos el sol. ¿Qué pasaría con nuestra vida sin el sol? Se acaba el mundo, definitivamente, se extingue todo. De la misma manera nosotros tenemos que entender que así es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, no estoy hablando de tan solo este libro, sino de lo que contiene el libro. Mire, yo tengo que decirle algo con todo el respeto y no se vaya a escandalizar, ni se vaya a poner aquí a, ay, ¿qué hizo el pastor? Pero esto es un libro. Y como cualquier libro se puede ensuciar, se puede dañar, se puede mojar, se le puede regar el chocolate. De hecho, se me puede caer, no hay ningún problema. Pero lo que contiene este libro es lo que es relevante para nosotros. Amén. Lo que contiene este libro y lo que hay debajo de estas, dentro de estas líneas, dentro de estas pastas, es lo que realmente hace que nuestra vida tenga sentido. ¿Por qué? Porque lo que escribieron aquí es la palabra que Dios tiene para nosotros. Y hay gente que dice, Señor, yo quiero que tú me hables, muéstrame, ayúdame, bendíceme, háblame. Lea la Biblia. ¿Aló? Hay mucha gente que dice, Señor, háblame. Lea la Biblia. Si usted de alguna forma le ha dicho al Señor, háblame, yo creo que Dios le está diciendo, hermano, lea más Biblia. Porque la verdad, todo lo que Dios quiere decirnos está en la palabra de Dios. La Biblia no es un libro cualquiera. Es el único libro de la historia de la humanidad que fue escrito por inspiración divina. Ustedes lo saben. La Biblia es, aunque muchos libros pueden tener errores y promover mentiras, incluso la palabra de Dios es infalible, como lo dice Primera de Pedro 1:24 al 25. La palabra de Dios es cortante como espada de doble filo. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios es el único libro que usted lee el mismo versículo una vez, lo lee mañana, lo lee pasado mañana y siempre va a encontrar algo diferente, porque es Dios hablándote a nosotros, a cada corazón. Los seres humanos no podemos ignorar el contenido de las Santas Escrituras. Su mensaje no es trivial, su mensaje no es tan solo histórico, al contrario, revela el plan de Dios para nuestra vida. Y Dios espera que sus hijos apliquen en su corazón las palabras que están escritas aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero compartir con ustedes otro texto, Deuteronomio capítulo 32, del versículo 44 al 47. Busque su Biblia, por favor, está justo antes de Josué. Deuteronomio capítulo 32 del 44 al 47. Vamos a leer algo muy interesante, porque a Josué no le pasó esto de balde. Josué ya tenía algo de parte de Dios por su mentor Moisés. Versículo 44, vamos a leerlo. Acompañando de Josué, hijo de Nun, Moisés fue y recitó ante el pueblo todas las palabras de ese cántico. Está hablando de la palabra de Dios. Mire cómo estaba aquí Moisés hablándole al pueblo. ¿Con quién? Con Josué. Y ya después Josué es el que le está hablando al pueblo. ¿Me siguen hasta allí? Mire lo bonito. Yo quería rescatar este versículo porque esto es lo que nosotros tenemos que hacer con las siguientes generaciones. Nosotros, los que ya llevamos años en el evangelio, leemos la palabra de Dios, pero tiene que haber un Josué a nuestro lado escuchando, que el día que nosotros, los Moisés, nos vayamos de esta tierra, quede Josué recibiendo la comisión de seguir compartiendo la palabra. ¿Sabe quiénes son los Josué? Son sus hijos, son sus sobrinos, son sus siguientes generaciones. Ellos son los que tienen que continuar este legado. No puede ser que se vaya Moisés y no quede nadie para compartir la palabra. Aló, tiene que haber un sucesor. ¿Cuál es su Josué? Es la pregunta que quiero hacerle. Versículo 45. Cuando terminó, dijo a todos los israelitas, versículo 46, ¿cómo dice? Guarden en su corazón todo lo que les he declarado solamente este día, y digan a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley. Dígale a sus hijos, era lo que Moisés le decía. Mire, hable a sus hijos para que ellos sigan la ley,
que ellos busquen continuar con la palabra del Señor. Versículo 47, y con eso termino aquí esta parte. Porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende ¿qué? Su vida, y por ellas vivirán mucho tiempo en la tierra que van a poseer al otro lado del Jordán. ¿Cuántos dicen amén a eso? Moisés estaba preocupado, Moisés ya sabía que no iba a llegar al otro lado. Moisés ya tenía claro que su misión estaba hasta ahí. Pero él dijo, mire, para poder que ustedes triunfen en ese lugar, para poder que ustedes avancen, para poder que ustedes tengan éxito con todo esto, pues no pueden apartarse de esa palabra. No son palabras más, palabras menos. No son palabras vanas. Mire, yo le tengo que decir algo, lo que se habla aquí no es carreta. Lo que se habla aquí no es porque, ay, sí, hay que cumplir en un protocolo religioso. No, lo que hablamos aquí es la poderosa palabra del Dios vivo para cada corazón, para cada familia. Y esa palabra nos va a dar la capacidad de vivir mucho tiempo en la tierra que Dios nos está prometiendo por delante. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos tienen tierras prometidas por conquistar? Esas tierras prometidas por conquistar, tenemos que conquistarlas conforme a la palabra de Dios, conforme a vivir en la palabra de Dios. Ahora, quiero volver a lo que hablábamos en Josué y detenerme allí en ese capítulo 1 de versículo del 7 al 8. Si me acompañan, se devuelven allí o pasan de página y se encuentran con Josué una vez más, capítulo 1 del versículo 7 al 8, y veamos 3 consejos en esta noche, brevemente. 3 consejos para que nuestra vida sean bendecidas conforme a la palabra de Dios. 3 consejos. El primero de ellos es este: perseverar en un estilo de vida coherente con sus enseñanzas. ¿Cuál es el primer principio? ¿Cuál es el primer consejo? Perseverar en un estilo de vida coherente con sus enseñanzas. Escuche esto: Josué fue elegido por Dios para ser el sucesor de Moisés y para dirigir al pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Y en sus propias fuerzas realmente Josué no lo iba a poder hacer. Era un humano como usted y como yo. La tarea era casi imposible. Josué entendía que solo podría lograr esta misión si contaba con el respaldo de Dios. Y el respaldo de Dios está cuando nosotros vivimos en coherencia con las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Qué es coherencia? La coherencia es que usted tiene armonía, que usted está alineado entre una cara de la moneda y la otra. Coherencia es, en otras palabras, lo que yo digo, también lo hago. Coherencia es lo que yo creo que soy, también lo soy como tal. Hoy lamentablemente mucha gente lo que tiene hoy es una falta de coherencia con la palabra de Dios. Hablan de la palabra de Dios, oran conforme a la palabra de Dios. Mejor dicho, tienen hasta el pescadito en el llavero del carro, tienen en las manos de Dios, tienen ahí en el carro pegado, la puerta de la casa, tienen versículos por todo lado, mejor dicho, tienen de todas las palabras, pero su vida no es coherente con todo eso. Se enojan fácilmente, madrazos van, madrazos vienen, mentiras van, mentiras vienen. Diciembre ni se les habla, hermano, porque se les baja un brazo, se les baja un pie, empieza a bailar ese pie en la feria, empieza como a hacer de todo, y eso no es coherente con lo que dice la palabra del Señor. ¿Amén o no amén? Y yo les tengo que probar finura a cada uno de los que están en nuestro primer año aquí de fechas de dicembrina. Vamos a ver cómo queda la iglesia para estas fechas. Pastor, es que ya me ocupé en unas cosas por aquí, y publican. Lo tremendo es eso, que la gente dice: pastor, es que estaba súper ocupado, no pude ir a la iglesia. Cuando uno le va a ver las publicaciones, estaba en la feria. Dice: Satanás, lo reprendo en el nombre del Señor, llévatelo, te lo mando. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que ser coherentes. ¿Amén o no amén? El versículo Josué capítulo 1 versículo 7: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Versículo 8: cumple con cuidado todo lo que está en el escrito, así prosperarás y tendrás éxito. Mira, tenemos que prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. No podemos pretender el favor de Dios en cada una de las áreas de nuestra vida si desconocemos, y peor aún, desobedecemos su voluntad. Porque hay gente que desconoce lo que Dios tiene para sus vidas, y hay gente que conoce pero no lo hace. Y hoy tenemos que vivir en coherente con las enseñanzas de la palabra de Dios. Yo quiero decir algo en esta noche:
No lo tengo escrito aquí, pero quiero reflexionar, que reflexionemos en eso. ¿Qué le dijo Dios a usted durante todo este año? Y usted todavía nada que lo hace. No me responda, simplemente reflexione. ¿Qué le dijo Dios que hiciera? Desde el 1 de enero le dijo, yo no sé si fue el 31 el pastor Francisco soltando una palabra aquí profética y soltándole todo el voltaje, y usted dijo, uy, sí, yo la voy a hacer este año. Mejor dicho, me voy a poner juicioso, y se le está acabando. Estamos el 1 de noviembre ya, nos queda esto, mejor dicho. ¿Qué le dijo Dios que hiciera usted desde el año, desde el comienzo del año, y usted todo no lo ha hecho? Este es el tiempo de obedecer la palabra. Le tengo otra pregunta muy parecida, pero también diferente a la vez. ¿Qué le dijo Dios que dejara de hacer y usted todavía lo sigue haciendo? No me responda. Pero tenemos que ser coherentes con lo que dice la palabra del Señor. ¿Me siguen hasta ahí o amén o no amén? Entre más conozcamos, más obedeceremos su palabra. Entre más mantengamos nuestra vida cerca de la palabra del Señor, más tendremos el favor de Dios. Dios no le va a dar éxito, no le va a dar prosperidad a alguien que no vive coherente con la palabra. Lo cogí como medio descabellado. ¿Qué dijo? Dios no le va a dar éxito, Dios no le va a dar prosperidad a alguien que no cumple su palabra. Aquí no puede venir aquí a transarlo diciendo, Señor, ya me senté, ya escuché la palabra, ya puse mi diezmo, ya oré, me tomé la foto con el pastor. Mejor dicho, aquí estamos firmes. Y de aquí para afuera, mejor dicho, hasta el diablo, ni el diablo se le junta. No, hermanos, está muy mundano, yo me voy. Hay gente que es así. No puede venir aquí a hacer el que peca reza empata. No, con Dios no va a ser así. Dios mira y dice, ¿cómo voy a bendecirte? ¿Cómo vas a prosperar? Si no cumples con cuidado, no vives coherente a lo que dices hablar aquí. ¿Me siguen hasta ahí? Dígale al que está al lado, hay que vivir en coherencia con la palabra de Dios. Número 2, consejo número 2, no debemos ¿qué? Apartarnos de sus enseñanzas. Mire, lo ideal es que una persona tome la decisión de seguir a Jesús. Eso es lo mejor. Que cada uno de los que esté aquí decida seguir a Jesús con todo su corazón. Pero esa decisión no solo es una buena medida, sino que debe de mantenerse a través del tiempo. Esa decisión no tan solo puede ser una parte y ya, sí, ya decidí seguir a Jesús. No, eso se demuestra. Uno demuestra que sigue a Jesús es con el tiempo. Amén. Yo quería un amén ahí. Vuelvo y lo digo porque lo cogí como pensando en los frijoles que está remojando para mañana. ¿Qué fue lo que tenía que decir? Me quedé pensando en los frijoles. Una decisión, una persona que decide seguir a Jesús se prueba con el tiempo. Se prueba con el tiempo. A ver, yo quiero preguntar aquí, ¿cuántos llevan en el Evangelio más de 5 años? Levante su mano como señal. De 0 a 5 años, de 0 a 5 años, hasta ahí, vamos hasta ahí. De 0 a 5 años. Aquí tenemos gente no mayor de 5 años en el Evangelio, no mayor. De 5 a 10 años. De 5 a 10 años. Y de 10 años, pues tirémoslo para arriba, pues para no ponernos a voltear. A ver, los mayorcitos de 10 años, los grandecitos, los de pantaloncitos largos, ya con ellos yo tengo que... A los de 10 años para arriba vamos a hacerle la trivia de la palabra ahorita. Esos son los que saben más Biblia hoy, esos son los que... Ahí se fue Johnny. Ese levantó la mano diciendo, yo llevo 20 años en el Evangelio. Ahorita lo cojo aquí y pregunto a ver qué tan sale. Mire, ahí nos damos cuenta si seguimos o no seguimos al Señor. Porque algunos decidieron, bueno, voy a seguir al Señor, pero se apartaron, no volvieron. No debemos de apartarnos de la palabra del Señor. Los hijos de Dios, hay una frase que quiero compartir con ustedes. Algunas personas perseveran en su vida cristiana solo por un tiempo para después volver atrás. Eso es así. ¿Sabe dónde nos vimos realmente eso? Y aunque ya pasaron 5 años, ya vamos para 6 años de eso, pero en pandemia se desamarró el palo. Cuando pusiste un palo de frutos y los amarré y se caen todos los podridos, eso fue lo que pasó lamentablemente en la iglesia cristiana en el mundo. Más de uno, como cerraron la iglesia, como no volvieron a hablar, nadie estuvo pendiente de quién ya le dio la palabra,
nadie volvió a buscarlo. Ahí más de uno llegó y se hizo el de la vista gorda y hasta luego. Y hoy en día están más satanasitos. Son tremendos, hermanos. Porque solamente lo buscaron por un tiempo y se apartaron. Desde hermanos de poco tiempo hasta los propios líderes y pastores. Yo conozco gente que fueron pastores, líderes natos, directores de alabanza, que hoy incluso le cantan hasta al mundo, man. Tremendo, tremendo. Pero tú y yo tenemos que nunca apartarnos de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los hijos de Dios no pueden permitir que las semillas que el Señor siembra en el corazón sean arrebatadas por el maligno o destruidas por los problemas y las preocupaciones de la vida. Mateo capítulo 13, vamos a leerlo, versículo 19 dice: cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el enemigo, el maligno, y arrebata lo que sembró en su corazón. Esta semilla es la que se sentó, la que fue sembrada junto al camino. Versículo 20. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras, el que oye la palabra de Dios y de inmediato recibe con alegría. Versículo 21. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Y cuando surgen ¿qué? Problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Y otro versículo más, por favor. Y el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de la riqueza la ahogan. Por eso la semilla no llegará a su fruto. Yo quiero que identifiquemos cuál de esas 4 situaciones que acabamos de leer son las que hoy están robando la palabra de Dios en su corazón. Son las que nos impiden que la palabra de Dios siga nuestra vida. Quizás es la falta de entendimiento del mensaje, porque cuando el mensaje no se entiende, el diablo de una llega y se lo roba. De una. Y sabe, lamentablemente muchos nos quedamos ahí. Hay gente que no entiende lo que uno habla aquí. Y sale de aquí diciendo, muy buena la palabra. ¿Y qué habló el pastor? Estuvo buena la palabra, pero ¿qué dijo? No, contó un chiste más bueno. No, hermano, usted tiene que entender la palabra de Dios. ¿Me siguen hasta ahí? Otra de las cosas que hace que la palabra de Dios, nos apartemos de la palabra de Dios, son los problemas y las persecuciones. Pero esas siempre van a estar allí. Amén. Los problemas, el único día donde no vamos a tener problemas es en el cementerio. Ya todos esos problemas pasan a ser de la familia. Ya usted ahí para allá no tiene problemas, pero mientras esté aquí va a tener problemas, mientras esté aquí va a tener persecuciones y preocupaciones también van a haber. ¿Cuántos tienen cosas por qué preocuparse? Pero eso no puede permitir que la palabra de Dios se apague en su vida. Eso no puede permitir que usted se aleje de la palabra de Dios. O peor aún, el engaño de las riquezas. Porque hay gente que persigue riquezas. Y yo no estoy hablando de tan solo la casa, el carro, la beca, las cantidades de ceros en el banco. No estoy hablando de eso, simplemente el materialismo en el que vivimos. Hoy nos levantamos cada mañana pensando en qué tener, qué cambiar, qué comprar, correr y perseguir por las mejores cosas. Siempre tenemos algo por qué proyectarnos si queremos, no. Vemos al vecino, uy, ese vecino cambió de teléfono, yo también tengo que cambiar de teléfono. Le vemos a la nueva tecnología y uno va y persigue eso y busca trabajar en eso. Pero sabe, el estar persiguiendo todo eso hace que la palabra de Dios sea parte de nuestra vida. Es bueno tener cosas materiales, gloria a Dios. Rico estrenar, ¿cuántos dicen amén? Que usted se dé un buen estreno este año, amén o no amén. Pero eso no puede permitir que nos apartemos de la palabra del Señor. Así que el segundo consejo que le quiero dar es: no debemos apartarnos de sus enseñanzas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, tercer consejo para empezar a terminar. Debemos meditar en sus enseñanzas en todo tiempo. Debemos, ¿cómo dice? Meditar en sus enseñanzas en todo. Puse en todo tiempo, no todo el tiempo, porque todo el tiempo querría decir a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 7, eso es todo el tiempo. Más bien en todo tiempo lo que me quiero decir es momentos de la vida. Hay momentos en la vida en los cuales uno tiene la oportunidad para recibir la palabra, pero hay momentos donde uno está distraído o está enfocado en otras cosas. Cada momento de su vida, no tan solo en el calendario, en sus temporadas de la vida, debemos de meditar en la palabra del Señor. Hoy, los jóvenes que están aquí, mediten en la palabra de Dios desde ahora. No lo deje para el otro tiempo, no cuando ya esté más grande, cuando ya esté más viejo.
Yo conozco al Señor desde la década del 90. Está larga la cosa. Y me acuerdo mucho que implementé un método para que no me interrumpieran mis tiempos de oración y palabra en mi piecita, en mi habitación. Yo ya estaba grande, tenía 14 años y ya puedo estar solito en mi cama. Y entonces instalé un bombillo afuera, un bombillito rojito de Navidad. Instalé afuera con un interruptor hacia adentro. Entonces cuando yo me encerraba en mi cuarto, prendía el interruptor y venían mis hermanos, venía mi mamá y veían la lucecita prendida. Ellos sabían que no me podían interrumpir. Ay, José Hugo está orando. José Hugo está leyendo la Biblia. Llegaban mis hermanos, que vamos a salir. Cuando me veían la luz prendida, no. Yo escuchaba que yo pensaba, no, él está orando, no lo molesten. Yo tengo que, desde esa época, no por presumir, pero desde esa época yo dije, yo tengo que buscar la palabra de Dios. Y me acuerdo que en esa época era el cassette y la grabadora y las emisoras cristianas. Yo trataba de ponchar allí, grabar canciones, escribir letras de canciones, arrodillarme y orar. Mantenía conectado a la palabra de Dios en la adolescencia, en esa época tan dura, tan de crisis para nosotros, en esa época donde uno no sabe para dónde pegar, uno no busca sino mirar a ver cómo resuelve el tema de la novia. No tenía novia, y todas las novias que querían estar conmigo porque me llovían, no mentira, me llovían, pero toda la gente que quería eran muchachas que no eran de Dios, y uno con ese temor. En fin, desde esa época hasta hoy día, algunos me dicen, uy, pastor, pero usted madruga harto a orar, ¿no? Uy, yo le veo a usted que el Estado lo pone a las 3 de la mañana, 2 y pico de la mañana. Esa es mi hora para lavarme, buscar la palabra del Señor. A lo que quiero es decirles, amados, debemos de siempre meditar en la palabra de Dios en cada temporada de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Josué capítulo 1, versículo 8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Yo le pregunto en esta hora, ¿cómo está eso? ¿Cómo está su vida de oración en este tiempo? ¿Cómo está su palabra en esta hora? ¿Lo está haciendo de día por lo menos? ¿A qué hora lo está haciendo? No quiero pasarle el micrófono y preguntarle, pero medite en eso. Porque buscamos tener prosperidad, buscamos tener éxito, buscamos que todo nos salga bien, pero estamos alejados de meditar en la palabra de Dios. ¿En qué horario lo haces? ¿Lo haces de noche? ¿Lo haces de día? A la hora que sea, pero medita siempre en la palabra de Dios. Tenemos que ser diligentes en el estudio de la palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo desafié a un grupo de personas que al último me copiaron. Creo que hay como unos 30, 40 personas en ese grupo de proverbios. No los he sacado de ahí, no voy a agarrar el grupo, pero sí quiero lanzar el siguiente desafío para la iglesia en general, para motivarles, inspirarles a que meditemos en la palabra de Dios. Del 1 de diciembre al 24 de diciembre voy a compartir a través de un grupo de WhatsApp, el que quiera estar, para no invadir el de la iglesia, sino el que quiera meterse aquí, se mete conmigo y leemos la palabra de Dios. Vamos a leer todo lo relacionado con el nacimiento de Jesús. Vamos a ver qué Dios nos enseña. Eso se llama Adviento. Adviento significa venida de Jesús. Y la venida de Jesús en un pesebre también, pero también la venida de Jesús en su segunda venida por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero animarles a que la busquen. Y de hecho le tiro otro dato más, que mi compromiso como pastor. Vuelvo otra vez a esa dinámica, lo tenía en la iglesia donde estábamos. Y obviamente pues tomamos aquí esa dinámica. El próximo año vamos a leer la Biblia completa. Bueno, con 3 me voy. Gloria al Señor. Vamos a leer la Biblia completa. Eso. Y le inspiro de una vez, hágase un regalo de Navidad. Cómprese una Biblia. Porque es que a veces ni siquiera eso nos anima. No, pues yo leo la Biblia, pero esta Biblia me la regaló la abuelita que ya hace rato murió. Y pues pastor, esta Biblia le falta, arranca en Génesis 15 y termina en Apocalipsis 3. Pero pues, ¿me sirve o no me sirve? No, hermano, vamos a comprarnos una buena Biblia. Si no tiene una buena Biblia, no puede comprar una buena Biblia. A mí me quedan unas Biblias. Se va a estrenar una Biblia en el 1 de enero. Se compra una buena Biblia, porque tampoco, alguien me decía, pastor, pues esta ya la tengo hace como 10 años, pero yo la leo. Sí, está bien. Pero a veces hay cosas que tenemos hasta menos tiempo y ya decimos, ay, no, quiero cambiarlo. Tiene 2 años, ya está viejo, ya lo quiero cambiar. Y la palabra de Dios, sí, lo más viejo posible. No, señor. Aló. Hay que invertir en nosotros, en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El celular uno ya lo tiene 1 año y ya está que lo cambia. Ay, no, es que ya salió el 17 y este ya está viejo y anticuado. Pero la Biblia sí, la más vieja. Y así queremos que prosperar y que todo nos salga bien.
Diga ouch, aunque sea. Así que vamos a estrenar Biblia. Vamos a comprar una buena Biblia y el 1 de enero. Ay, pastor, y arranca el 1 de enero arrancamos un devocional para leer la Biblia el año completito. Lo quiero desafiar. Tan solo necesita usted para leer la Biblia en un año, necesita tan solo de 10 a 20 minutos diarios. Hermano, eso ni siquiera en Facebook. Hoy en día hasta 2 horas, 3 horas promedio nos gastamos en Facebook, en Instagram, en TikTok, así chuleando nomás. Cuando usted va a ver la hora, ay, miércoles no he puesto ni el arroz, y vas para allá. Yo los he visto. Así que vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Apláudale al Señor si puede en esta hora. Apláudale, apláudale, apláudale. Quiero terminar. ¿Qué implicaciones trae para nuestra vida la palabra de Dios? ¿Qué podemos confiar en su contenido y su escrito para bien? ¿Qué podemos apropiarnos de sus promesas? Ahora que entendemos el valor de la palabra de Dios, de la Biblia en cada creyente, yo quiero regalarle a usted 3 desafíos. 3 desafíos. Y le quiero cerrar esos 3 desafíos con una reflexión que le va a volar la cabeza. Y que mejor dicho nos va a poner a nosotros a decir, uy, estamos mal. Y vamos a cambiar eso en el nombre del Señor. Primer desafío. ¿Qué dice? Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. Debemos hacer un compromiso con Dios y con nosotros mismos de que vamos a separar tiempo de calidad todos los días para escuchar su voz a través de la lectura de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero ¿qué dice? ¿Tiempo de qué? No es que usted esté aquí con el televisor y con la Biblia, que sí estoy leyendo. Señor, apaga todo. Amén. No que todavía el niño está por aquí brinconeando, no señor. En un momento en el cual usted solo y exclusivamente esté con la palabra de Dios. No, que yo lo tengo en el celular y en el celular me empiezan a chatear. Entonces lo pone en modo avión o mejor, coja esta que no lo va a interrumpir nunca. Y ponga ese celular en el congelador, no sé dónde, póngalo lejos. Pero usted tiene que tener tiempo de calidad con la palabra de Dios. Desafío número 1. ¿Me siguen ese desafío? Desafío número 2. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Debemos hacer un compromiso con Dios y con nosotros mismos. ¿Está repetido? Que vamos a separar tiempo de calidad todos los días para escuchar su voz atrás. No, está repetido. Me lo repitieron. Gracias, Paola. Debemos tener una actitud humilde para aceptar la dirección de Dios, aun cuando su voluntad desafíe la nuestra. Escuche esto. Debemos tener una actitud humilde para aceptar la dirección de Dios, aun cuando su voluntad desafíe la nuestra. Porque es que la palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos pega unos cachetadones. Y hay veces que uno dice, no, no era para mí. Ay, esta está buena para mi esposo. Esta está buena para mi hijo. Y es que por eso es que me gusta la palabra. Porque yo le voy a decir, mire lo que dice no, señor. Actitud humilde. ¿Cuántos dicen amén? Para aceptar la dirección de Dios, aun cuando no nos parezca. Es que hay gente que es osada y dice, no, es que a mí no me parece, eso era en otro tiempo. Eso era en otra historia. No, eso está fuera de contexto. No, señor, lo que dice la palabra de Dios, aunque haya sido miles de años atrás, todavía es vigente para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Hay que tener una actitud humilde, sí, señor. Es que no es chisme, pastor, es desahogo en familia. No, papi, es chisme. Y déjelo. Es que no es mentira, son cositas piadosas que uno dice a veces que no, el Señor entiende. No, señor, lo dice la Biblia, póngale cintura a eso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Humildad. Vamos a ver si el desafío número 3 está. Desafío 3. Creo que sí, ese sí está. Desafío número 3. No podemos conformarnos con ser simples lectores de la Biblia. Lo leí solo. ¿Qué pasa? Vamos a leerlo juntos. 1, 2, 3. No podemos conformarnos con ser simples lectores de la Biblia. Debemos llevar sus enseñanzas a la práctica todo el tiempo de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted no puede quedarse tan solo con el versiculito. Ay, sí, amén. No, señor, ¿qué dice eso para mí? Y lo pongo en práctica de una vez. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Tenemos que ponerlo en práctica, no podemos quedarnos tan solo como lectores. Yo leo la Biblia. Hace días tenía una confrontación con un hermano de alguna iglesia de La Mancha y me hablaba osado de la palabra, o sea, pastor, es que la Biblia dice ta, 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 ta. Yo, uy, tremendo. Pero yo veía en el otro escenario, o sea, veía un orgullo, veía una arrogancia, una petulancia, una cosa diferentísima a lo que hablaba. Yo decía, tremendo, porque hay mucha gente que habla de Biblia a boca llena, pero a la práctica, nanay, nanay. Tenemos que ponerla en práctica en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vuelvo y le tiro ese dato. ¿Qué le dijo Dios durante todo este año? Y se le va a acabar el año y usted nada que lo hace. ¿Qué le dijo Dios que dejara de hacer? Desde el 1 de enero se lo dijo, y estamos a 1 de noviembre y usted todavía como, no, yo estoy esperando que Dios me muestre. No, Señor, ¿qué le muestra qué? Ponga en práctica lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo quiero cerrar esta noche con un video, y quiero que le preste mucha atención porque es subtitulado, de un pastor que me persuadió mucho, está en el acceso a reflexiones, y vamos a meditar un poco en esto. Amén. Préstele mucha atención, vamos a apagar bien aquí la luz. Por favor, no pierda la línea y atentos a esta reflexión tan importante, este testimonio. Let me finish with this story. We go to China from time to time, and we train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province, and they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up 2 by 2 in these elevators so as to not draw any attention. Let me finish with this story. We go to China from time to time, and we train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province, and they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up 2 by 2 in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet in the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. And I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles and I passed them out. Obviously 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1 and we're going to read it. And just then one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway, and as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break and I said, You recited the whole chapter. She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize so many chapters? She said, in prison. I said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? She said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America, and you guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you?
And I looked at him and I said, I will not do that. Big incredulous eyes looked at me and they said, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that we become like, you become like us, but I will pray that we become just like you. Wow. No hay nada que hacer ahí. Yo quiero invitarle simplemente que se ponga de pie. No sé qué más explicar allí. Simplemente decirles, hermano, tenemos que amar más la palabra de Dios. Hay que amar más al Señor. Yo lo he dicho desde que llegamos aquí, desde que llegué aquí como pastor, les he dicho algo. Aún nosotros todavía podemos hacer. Abrir públicamente las puertas, venir a la iglesia. Nadie nos quita la Biblia por prohibición del gobierno. La tenemos y hasta a veces se nos olvida y ni siquiera nos devolvemos por ella. Nadie aquí tiene que esconderse en grupos pequeños por allá en sótanos para leer y estudiar la palabra de Dios, ni siquiera para orar. Nadie aquí, ninguno de esos tenemos ese tipo de persecuciones. Nadie tiene que viajar 13 horas, ni siquiera 1 hora. Yo vivo al sur de Cali, al otro lado de Cali vivo yo. Y ya salí, allá donde apagan las luces de Cali, allá yo vivo. Ni siquiera me echo 1 hora. Aquí ninguno llega con 1 hora de distancia. Llegamos incluso a pie, a veces llegamos sobre el tiempo. Ay, sí, ya, cuando pase la alabanza ahí llego yo. Esta gente 13 horas de viaje para estar 3 días sentados en un piso con la intención de aprender la palabra de Dios para compartirla, y la han compartido a 20 millones de personas en tierras donde son de 1.3 billones de personas. O sea, la cosa es difícil allá en el evangelio y son apasionados por buscar la palabra. Memorizan en papelitos, le estoy resumiendo lo que están diciendo ahí, memorizan en papelitos la palabra de Dios. Si yo la tenemos en aplicaciones en la Biblia, si yo la tenemos ahí todo el tiempo, usted la mira cada rato y dice, pastor tan cansón mandando versículos todo el tiempo. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios de esta forma y a veces no le sacamos el provecho que tenemos, la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué le parece si inclinamos nuestros rostros un momento? Primero que todo le decimos al Señor, perdónanos. Perdónanos, Dios. A veces decimos ser seguidores de ti, pero miramos a los demás hermanos a lo largo del planeta y nos da vergüenza decir que somos seguidores tuyos. Perdónanos, Señor. Qué vergüenza compararnos con los otros hermanos creyendo que somos más, que porque llevamos tantos años, que porque predicamos. Señor, hay mucha gente que, wow, definitivamente merecen la corona. Merecen el reino de los cielos y todo lo que tú puedas darle, Señor, porque te aman. Pero no me descalifico, Señor, todo lo contrario, yo quiero proseguir. Ore y dígale, Señor, yo quiero seguirte con todo mi corazón, quiero amar la palabra, quiero realmente despertar ese deseo en mí de buscarte con todo mi ser, Señor. Perdóname, Señor, si no he tenido el interés de la palabra, pero hoy, 1 de noviembre, incluso uniéndonos a la reforma de Martín Lutero, que desafió los horizontes diciendo, yo no conozco a ese Dios de la palabra, pero me desafío a conocerlo. Hoy también nos desafiamos a conocer más y más del Dios de la palabra que se habla ahí. Voy a meditar en tu mensaje de día y de noche, Señor. No me quiero apartar de Él nunca más. Quiero meditar en tus palabras todo este tiempo, Señor. Quiero
Quiero seguirte, quiero perseguirte con todo mi corazón, maravilloso Rey. Quiero seguirte con toda mi alma, con todo mi ser, Padre Celestial. Hoy hago un compromiso, dígalo conmigo, hoy hago un compromiso. No, yo quiero que lo haga fuerte, si usted siente de corazón eso. Dígale, hago un compromiso de buscar tu palabra de día y de noche. Hago un compromiso de separar tiempo de calidad para ahondar en tu palabra, Señor, para leer tu palabra, para memorizar tu palabra. Con este mensaje comencé el primer servicio del mes de octubre. La importancia de leer la palabra, la importancia de estudiar la palabra, la importancia de memorizar la palabra y la importancia de escudriñar la palabra y la importancia de poner en práctica la palabra de Dios. Este es el tiempo de eso, en este tiempo. La iglesia tiene que trascender a ser una iglesia que ame la voz de Dios, que ame buscar su rostro, que ame buscar su espíritu y verdad a través de la escritura. Este es el tiempo, iglesia, de despertar del sueño en el que estamos, de enfocarnos realmente en lo que Dios dice que es importante para nuestra vida, para que entonces así prospere tu camino y todo te salga bien. Ahora entiendes por qué las cosas a veces están de para arriba. Ahora entiendes por qué tu vida es un caos, porque no estás de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero este es el tiempo de escudriñarlo. Este es el tiempo de buscarlo como tiene que ser, en el nombre de Jesús. Hágase compromiso con usted mismo. Me voy a comprar una Biblia. A partir de hoy voy a leerla con devoción. Voy a poner un aposento alto junto a una Biblia y cada mañana voy a leer tu palabra. Cada mañana voy a escudriñar tu palabra. Cada mañana voy a interiorizar en tu palabra, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, poderoso Rey, por este tiempo que tú nos bendices. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Apláudale al Rey, vamos a aplaudirle al Señor. A su nombre, a su nombre.